Bueno, y ahora estamos con el bloque que nos ofrece semanalmente el Instituto de Estudios Peruanos, a quien por supuesto agradecemos su presencia en este programa y damos la bienvenida a Natalia González, directora general del IEP. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Una vez más. Una vez más, ustedes han publicado un informe a partir de una encuesta que han realizado que se llama La ciudadanía desde la escuela, calidad educativa, expectativas y aprendizajes, que incluye 3 apartados, entiendo, ¿no? Específicos, refiriéndose a 3 aspectos distintos del desarrollo desde la escuela. ¿Cuál es el propósito de este estudio? ¿Cómo lo han realizado? Bueno, este es parte de un proyecto que realizamos en el IEP que se llama Democracia Construyendo Ciudadanía desde la Escuela, pero hemos alcanzado estos resultados que de alguna manera están muy relacionados con lo que hemos visto este domingo y los resultados electorales que estamos analizando ahora, tanto ustedes los periodistas como nosotros que seguimos la coyuntura y tratamos de analizar los procesos sociales. Esta desafección por el sistema democrático, esta opción por alternativas autoritarias, es un proceso que se viene gestando hace muchos años ya. No es una novedad lo que ha pasado en las elecciones presidenciales y en estas elecciones municipales. Esto ya se venía viendo en diversas aproximaciones que hemos hecho a los actores sociales sobre estas posiciones y esta desafección en general por toda la democracia en nuestro país, ¿no? Entonces estos resultados son parte de un proceso que nos debe preocupar a todos. Ustedes le han preguntado a alumnos de primaria, alumnos de secundaria, padres de familia y profesores cómo debe ser una democracia, para qué sirve una democracia. ¿Qué resultados ha arrojado esa pregunta? En primer lugar, hay que decir que esto ha sido en 5 regiones y en escuelas públicas. O sea, estamos hablando de aquellos peruanos y peruanas que estudian en el sistema público y que tienen a través de la escuela una primera vinculación con el Estado. Y es a partir de ese vínculo con el Estado, o sea, a través de su escuela, de la calidad educativa, de los servicios que reciben, ¿no es cierto?, que se vinculan positiva o negativamente con el Estado y por lo tanto con el sistema democrático. Entonces los resultados son preocupantes, así como son preocupantes los resultados de las elecciones generales y ahora de las elecciones municipales, ¿no? Hay una total desconfianza en el Estado, en los servicios que brinda, en las instituciones estatales. Cuando se les pregunta, por ejemplo, tanto a profesores, padres como estudiantes, si ellos prefieren respetar las sentencias del Poder Judicial o tomar la justicia por sus propias manos ante un hecho delictivo, la opción es tomar la justicia por sus propias manos. Cuando se les pregunta en qué institución estatal confían más, ¿no? Siempre las Fuerzas Armadas son una institución en la que se confía mucho más que en el Poder Judicial, el Parlamento o el Ministerio Público, ¿no? Y eso tiene una contraparte que sí nos llama a la esperanza, porque entre todas las instituciones, la escuela sigue siendo una institución en la que la sociedad, estas personas que participaron del estudio, depositan sus esperanzas, sus expectativas para mejorar la relación con el Estado y con la sociedad. Pero hay aquí unas respuestas pues terribles, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a roles de género, el principal deber de un hombre es ganar dinero, el principal deber de una mujer es cuidar de su casa y su familia. Muy de acuerdo, el 49% de los estudiantes de sexto de primaria. Terrible. Cierto, es terrible porque además si lo contrastamos con otros estudios que tienen que ver con la violencia hacia las niñas, ¿no? o hacia los niños, esto contrasta y hace evidente lo necesario que es la implementación del currículum vigente con el enfoque de género, con el enfoque de interculturalidad, con el enfoque de sociedad que se tiene, porque es necesario que esas peruanas, que en la percepción de ciertos actores educativos deben ser formadas
para trabajar solamente en sus hogares necesitan ser formadas para ingresar en el mundo social y tener iguales oportunidades que los hombres. Sí, sí, sí. Pero además que eso se registre en sexto grado habla claramente de la clase de mensajes que están escuchándose o se están aprendiendo en primaria, ¿no? Sí, y en primaria, pero también en las familias, y de lo necesario que es cambiar estas percepciones. Las mujeres tenemos que mostrar, desde la escuela también, que tenemos posibilidades de trayectorias diferentes, de mejores trayectorias, con oportunidades de mejora de condiciones de vida. Y es por eso que toda esta discusión que hay sobre los temas de género, sobre los temas de la igualdad, sobre los temas de diversidad, tenemos que seguir fomentándola entre los medios, ustedes, los periodistas, y nosotros, los que nos dedicamos al análisis social, porque hay una gran tergiversación sobre estos asuntos. Claro. Cuando se habla de esto, estamos hablando de los derechos del 50% de la población, que somos las mujeres. Cuando se habla de la necesidad de un enfoque de género en la educación escolar, estamos hablando de que este enfoque va a permitir mejores condiciones de vida a un 50% de la población, ¿no? Y que se considere la posibilidad de estudiar, de trabajar, de ingresar al mercado laboral en condiciones equitativas. Sí. Ahora, no se trata de asuntos privados y religiosos, claro. Se trata de oportunidades para la vida de las personas. Ahora, también hay algunos resultados que podrían más bien llamar a optimismo, por ejemplo, los que tienen que ver con los derechos y la diversidad cultural, ¿no? Hay varias preguntas en este apartado. Cada quien debería tener derecho a educarse en su propia lengua. La mezcla de personas y razas distintas es buena para el Perú. Cada pueblo debería conservar sus propias tradiciones y costumbres. Aquí la respuesta, muy de acuerdo, es abrumadoramente favorable a la diversidad, ¿no? A los derechos de esta naturaleza. Esa es una buena noticia dentro del panorama que estamos registrando. Pero si la vinculamos con los resultados del último domingo, también podemos complejizar la reflexión, porque lo que hemos visto en los resultados de las elecciones regionales es que han ganado los movimientos regionales. Sí. O sea, esta idea de una idea común como nación, de un proyecto nacional desde los partidos nacionales, no existe. Y es por eso que las regiones se reivindican en su vida política regional, con sus líderes regionales y sus agendas locales, ¿no? Si bien es cierto el derecho a la educación en su propia lengua, al reconocimiento de la diversidad es positivo, el extremo es lo que ha pasado en los resultados eleccionales de las elecciones, donde el localismo lleva a una gran fragmentación. Sí. Y es responsabilidad de los partidos políticos nacionales no poder brindar una perspectiva nacional de desarrollo para todos, en la que podamos construir un algo que nos una y nos identifique como miembros de una colectividad nacional con respeto a nuestra diversidad, pero que enrumbe nuestra vida política y nuestra vida social. De acuerdo. Ahora, también hay una encuesta sobre las características que debe reunir un buen ciudadano. Hay muchas cosas que están muy bien, pero algunos acápites en los que pues nadie está de acuerdo, como por ejemplo unirse a un partido político, seguir los temas políticos en el diario, la radio, la televisión o internet, participar en una protesta contra una ley que se considere injusta o vigilar que las autoridades públicas actúen correctamente. Que está eso, digamos, enlazado, engarzado con lo que hemos visto en las elecciones de este domingo y la profunda desafección que hemos vivido, ¿no? Totalmente, y es un proceso que viene de muchos años en esta idea general que existía o que sigue existiendo de esos son los políticos tradicionales que hacen política tradicional y que es muy negativa para la vida política. O sea, todos desde donde nos corresponde, los padres de familia desde nuestras organizaciones de padres, las mujeres de sus organizaciones sociales, en fin,
tenemos que hacer política en lo que nos corresponde. Por ejemplo, hacer política también es vigilar lo que hacen nuestras autoridades, ¿no? Cómo se gastan los presupuestos, cuál es el currículum de nuestras autoridades. Y este involucramiento con la vida política, ¿no? La política no es una mala palabra. Este involucramiento nos permitiría ser mucho más vigilantes de situaciones en las que estamos ahora, ¿no? Que hemos elegido un alcalde de Lima que hace unos meses era capaz de manejar contra el tránsito en la vía expresa. Claro. Dime qué contradicción tan grande entre lo que debería ser el ejemplo de ciudadano de la capital del país y el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta idea de la política, pero también la idea de la organización han sido ideas muy denostadas en los últimos 15 años de nuestro país. Cualquier organización era motivo de sospecha, la vida organizativa de las organizaciones y eso ha sido malo para la política. Ahora, aquí hay otras preguntas que también tienen resultados pues terribles, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué son pobres los pobres? Esta me llama mucho la atención. Solo quieren vivir de la ayuda del gobierno el 43% de los docentes. No se esfuerzan lo suficiente el 45% de los padres de familia y el 42% de los docentes. ¿Por qué son pobres los indígenas? Son menos inteligentes el 21% de los padres de familia. Es decir, hay un fondo discriminador que no comprende realmente lo que son los privilegios en una sociedad como la nuestra. Por un lado, lo que tú dices es cierto por un lado, pero también por otro lado tiene que ver con las ideas que se han difundido y que se han hecho fuerza en nuestra sociedad en los últimos 15 años. Así como hacer política era malo, organizarse era negativo, se extendió la idea de que lo que valía era el esfuerzo individual, el emprendedurismo. Entonces, frente al emprendedurismo, se mostraba que la acción estatal en algunos temas era negativa. Sí. Mira lo que hemos visto en la pandemia, un sistema de salud que es responsabilidad del Estado, que fue incapaz de servir a la mayoría de la población. Y ahora que vemos en este año de regreso a clase, un sistema educativo que colapsa y hace agua por todos lados. Sí. O sea, el sistema educativo en el último año, ¿no?, de este gobierno, hace agua por todos lados y el regreso a clases es una situación muy problemática de la que nadie habla todavía por el abandono del Estado. Entonces, esta idea de por qué son pobres los pobres y es porque solo viven de la vía del gobierno, era una idea muy discriminadora respecto a esos sectores que muchas veces son los sectores rurales e indígenas, pero también porque recogía esta idea de que el esfuerzo individual es suficiente para surgir y todos sabemos que eso no es cierto y que hay un rol del Estado en la distribución de la riqueza y de los servicios sociales para todos y todas las peruanas. De acuerdo. Una última consulta, Natalia, que tiene que ver con algo que adelantaste hace un momento. ¿Cuáles son las instituciones en las que más confían los peruanos? ¿Cuánto confías en las siguientes instituciones? A simple vista, la sensación que queda es que el orden es la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, la policía, la municipalidad de tu distrito, el gobierno, el Congreso y los partidos políticos, más o menos, ¿no? Sí. ¿Qué nos está diciendo esto? Es un llamado. Nos tenemos que unir. Todos aquellos que estamos preocupados por la situación del país, tenemos que unirnos. Los medios de comunicación tienen una aceptación importante y la escuela es una institución en la que la gente confía para mejorar sus condiciones de vida, para hacer frente a esta desafección por la vida social, a esta desafección por la política, a esta idea de sálvese quien pueda y gobierne como pueda, ¿no? Entonces,
Todavía se confía en la escuela, todavía se confía en los medios de comunicación. Veamos esto como una oportunidad. Sí. Y salvemos nuestra democracia de ideas autoritarias, como pensar que las Fuerzas Armadas pueden ser una institución beligerante, ¿no es cierto? Salvemos a nuestra sociedad de ir debilitando cada día más el sistema democrático y el derecho de todos a vivir con libertad y a ser atendidos por el Estado en lo que corresponde. Y también a cumplir con las obligaciones, que todos, y sobre todo nuestros políticos, sean los primeros en pagar impuestos, nuestros representantes ante el Congreso, nuestros alcaldes elegidos. Si ellos cumplen sus obligaciones como ciudadanos, podremos repensar un pacto social que nos permita enrumbarnos como país. De acuerdo. Natalia González, directora general del Instituto de Estudios Peruanos, como siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias por esta información tan valiosa que nos traes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta pronto.